Como decíamos, anticipábamos, estamos con el doctor, el abogado penalista y también docente muy reconocido en esta región, el doctor Néstor Oroño. Para hablar de esto, Néstor, buenas noches y te saludo de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches. Para hablar de esto que se ha instalado a nivel de la Presidencia de la Nación, se ha trabajado, no sé si fue espasmódico, repentino o ya se venía trabajando para reformar el Código de Forma a nivel nacional. Pero antes de entrar en eso te quería preguntar, porque se ha suscitado un debate y lo hemos charlado bastante tiempo en este programa, en la relación del sistema penal con la prevención del delito. Si el sistema penal se puede desentender del tema. El sistema penal es un elemento más dentro de lo que son los organismos, los dispositivos y la normativa que deben conformar una política criminal por parte del Estado. Creo que el sistema penal no es ajeno ni tampoco tiene todos los resortes para actuar en lo que es la prevención del delito. Entiendo que el derecho penal o el sistema penal tiene una función específica, responsabilidad específica, pero su actividad tiene que ser coordinada con las demás instituciones, agencias que componen el sistema represivo institucionalizado del Estado, fuerzas de seguridad, sistema penitenciario, Poder Judicial. Hoy en la provincia tenemos por un lado el Poder Judicial y por otro lado tenemos el Ministerio Público de la Acusación con responsabilidades importantes en lo que es la persecución penal y lo que es en definitiva la ejecución de lo que es la política criminal. Yo creo que muchas veces por ahí hay dos vicios que se evidencian. Primero, tratar de reducir toda la problemática a una cuestión muchas veces, y esto creo que los argentinos tenemos cierta experiencia para poder corroborar esto, tratar de reducir el problema de la inseguridad, del delito, a la ley penal simplemente y actuar solamente, o pretender actuar solamente de la ley penal. Una experiencia que creo que recordamos fue la experiencia Bloomberg, una experiencia fallida, porque pese a todas las reformas que produjeron como efecto el endurecimiento de la legislación penal, creo que hoy a todas luces sabemos que ha sido insuficiente o que no ha tenido un efecto positivo sobre esta problemática. Y por otro lado también, muchas veces se trata de rehuir o tratar de tirar la pelota a otro campo. Parecería que nadie es responsable. Yo creo que todos son responsables en la medida de sus funciones o desde el puesto que le toca desempeñar. Da la sensación, en algún programa lo planteaban, y no todo, en esto viste que no hay acuerdo, usted vio que no hay acuerdo sobre esto. Da la sensación que a veces cuando queda esa sensación de impunidad, se puede hacer cualquier cosa. Sí, por supuesto que cuando las instituciones en general no funcionan, eso provoca un descrédito, no solo de las instituciones, sino también un descreimiento de la ciudadanía hacia las instituciones en general. Si el sistema de justicia y de seguridad no funciona, obviamente que tiene su repercusión negativa sobre lo que es la problemática del delito. Creo que el buen funcionamiento del sistema en general, compuesto, como decía, por las distintas agencias que lo componen, no deja de ser un mensaje positivo hacia la sociedad, haciendo ver que las consecuencias que se generan de un delito van a tener un costo concreto si el sistema funciona eficazmente. La verdad que escucharlo me entusiasmé con el tema. A veces dicen también que tiene mucho que ver el sistema carcelario. Se habla de resocialización, pero algunos dicen hasta dónde se puede resocializar una persona que no tiene voluntad de cambiar su visión sobre el camino del crimen que ha tomado en su vida también. Sí, el sistema carcelario es un instituto, una agencia más de todo el sistema represivo institucionalizado, pero también en gran medida es un reflejo de la sociedad. Yo me planteo lo siguiente, ¿quiénes son los clientes o quiénes normalmente van a las cárceles? Los sectores sociales menos favorecidos, sectores que no han tenido acceso a la educación y al trabajo. Entonces, si la sociedad no les ha dado esa posibilidad en lo que es las rutinas de la vida social normal, mal podemos predicar o pretender que la cárcel pueda dar aquello que la sociedad no supo darle. Entonces, que en esa medida creo que el sistema carcelario es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Una persona que no ha tenido la posibilidad de trabajar, es muy difícil que pueda aprender en situaciones en donde sufre
realmente una fuerte degradación, el hecho de estar privado de la libertad, el hecho de no ser dueño de muchos aspectos de su vida. Es muy difícil pensar que en el sistema carcelario pueda aprender aquello que la sociedad no le proporcionó. Quiero apelar a su sentido pedagógico, didáctico y fundamentalmente su actitud docente en general. Cuando hablamos de Código Procesal Penal de la Nación, ¿qué tendríamos que ver los santafesinos en cuanto a la cobertura de delitos? ¿Cuál es la competencia de la justicia federal? La justicia federal tiene un ámbito de competencia muy acotado. Los delitos que son competencia federal son, por ejemplo, estupefacientes, la materia de estupefacientes, contrabando, ley penal tributaria, delitos contra la administración pública nacional. Son los principales hechos que juzga la justicia federal. Por eso es buena la pregunta para poner en contexto qué puede o concretamente en qué puede incidir un nuevo Código Procesal Penal en la problemática del delito. La mayoría de los delitos son juzgados por los tribunales provinciales, lo que se llama la justicia ordinaria. La justicia federal es un fuero de excepción y acotado, decía, a estos delitos. Lo más frecuente de la justicia federal tiene que ver con los delitos relacionados a estupefacientes y ley penal tributaria, contrabando en algunas zonas del país, en las zonas limítrofes. Esos son a partir de lo que se ha escuchado en los medios y también se conoce el proyecto vía internet, ¿usted cuál entiende que son los principales objetivos de esta reforma? En primer lugar, creo que es una necesidad normativa adecuar la legislación procesal penal federal a lo que son los estándares, los requerimientos propios de este momento. Todas las provincias han avanzado en ese sentido. Nuestra provincia, después de un largo proceso que se inició en el año 2006, este año, desde febrero, ha puesto en plena vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y bueno, la Nación en ese sentido tiene un código que nació viejo, el Código Federal, es del año 1991, con entrada en vigencia en 1992, pero el modelo ya era vetusto, obsoleto, un modelo mixto, es decir, una instrucción de corte inquisitorio, muy similar a la que teníamos en la provincia de Santa Fe hasta principios de este año. O sea, el juez era el que llevaba adelante mucho de la investigación. Exactamente, el juez de instrucción, acá en el fuero federal, el juez federal de primera instancia cumple esa función, investiga, recolecta pruebas y además juzga, mimetizando entonces su rol de juez con el de fiscal. En ese sentido el código ya está totalmente fuera de los parámetros que surgen de los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional. Y la oralidad del fuero federal es una oralidad sumamente acotada, en donde se rige en gran medida por lo que se ha recogido en la instrucción. Es una oralidad con un alcance muy limitado, muchas veces también desvirtuada en la práctica, porque quienes litigamos en el fuero federal sabemos que muchas veces los llamados juicios orales son y esto no va en detrimento en absoluto de ningún juez, pero una puesta en escena porque la causa ya está resuelta antes con las constancias que se han adquirido en la instrucción. En ese sentido es casi un imperativo la adecuación de la normativa procesal en materia federal a lo que son los estándares que decía que surgen de los tratados internacionales. Uno piensa en Bonadío, piensa en Ollarvide, piensa lo que pasó con Campagnoli. ¿Entiende que la víctima va a tener otro rol, va a poder participar distinto del proceso? ¿Esto usted lo entiende así? Sí, en general hay un redescubrimiento de la víctima por parte del derecho penal en los últimos 20, 30 años. Ya el sujeto principal dejó de ser el imputado y hoy es la víctima. Y en ese sentido los códigos procesales le acuerdan importantes derechos a la víctima investida, ya sea como víctima propiamente dicha o como querellante. Eso es uno de los rasgos distintivos de las legislaciones procesales actualizadas y que también se recoge en lo que yo al menos conozco de este proyecto. El proyecto es bastante, digamos, sigue lo que es el molde de las legislaciones que rigen en las provincias, pero tiene algunas particularidades. Da la sensación, yo me quedé sorprendido, ¿no? Algunos portales jurídicos que entienden de esto hablan de que se incorpora el principio de celeridad, que se suponía que la justicia debía tener en cuenta esto, la oralidad, la publicidad, la desformalización de las decisiones. ¿Se busca una justicia más veloz? ¿Se puede lograr
A eso apuntan los nuevos códigos procesales. En primer lugar, a desacralizar la justicia. Yo soy un crítico, y creo que en clase me habrás escuchado, de lo que es la sacralidad de la justicia, las formas que la alejan tanto de la gente. La gente no entiende el rito judicial. A veces ni lo entendemos los propios operadores del sistema. Y en eso es bueno, se ha avanzado hacia la desformalización, la inmediatez, el trato directo, sin intermediación entre lo que son los actores del sistema, sean jueces, fiscales, defensores, con el justiciable. El justiciable es aquel ciudadano que recurre a la justicia para que se solucione, para zanjar un conflicto. La oralidad como técnica de comunicación también es mucho más ágil y desformalizada. La publicidad, es decir, dictar justicia es un acto de gobierno, no tiene por qué ocultarse a la ciudadanía. Nosotros todavía vivimos con eso. Yo escucho por ahí esos aforismos tan fuera de tiempo. Los jueces hablan por la sentencia. Yo invito, como decía Neuta, a doña Rosa, que mañana se apersone en cualquier mostrador de tribunal y pida la sentencia de la causa X contra M. Y no va a tener ninguna posibilidad de conseguirla, de tomar conocimiento de un acto público, un acto de gobierno, tan público como emitir un decreto, sancionar una ley, dictar cualquier acto de gobierno. Y eso es lo bueno, y en eso creo que hay un avance muy sostenido, muy firme, de toda la legislación procesal. Y lo estamos viendo en Santa Fe, más allá de todas las limitaciones sí, uno que estamos viendo en el funcionamiento del sistema. Uno escucha, doctor, que da la sensación que vemos en los medios nacionales la misma discusión que nosotros tuvimos antes acá. Sí. Los mismos comentarios, las mismas referencias. Es como que están llegando, digamos, pensábamos que Santa Fe estaba tan lejos del mundo y sin embargo ahora está discutiéndose parte de la misma temática a nivel nacional. Quizás lo que se plantea con este código son las sospechas acerca del momento en que se pone en la discusión pública y ya avanzando más aún se remite al Congreso este proyecto. Hay una cuestión que creo que también hay que advertir. En estos esquemas, procesales que se conocen como sistemas acusatorios, se produce una fuerte traslación de los poderes hacia los fiscales, hacia el Ministerio Público Fiscal. Se quita poder de investigación a los jueces, a los antiguos jueces de instrucción, para otorgárselo a los fiscales. Y creo que por ahí pasan con mucho fundamento las sospechas o las inquietudes de algunos operadores políticos y también de algunos operadores Algunos judiciales. Dicen que se prevé sanciones para los jueces y fiscales que no trabajen, digo yo, por el tema de los plazos. ¿Puede darse eso de que se obliga al juez a cumplir con determinados plazos de investigación, sobre todo el fiscal? Las leyes fijan plazo, pero si a las leyes no se la dotan de todos los dispositivos, infraestructuras para que sean operativos, los plazos son ilusorios. Los jueces, más allá de su mayor contracción o propensión al trabajo, son seres humanos con limitaciones materiales. Si van a poder atender y cumplir con los plazos en la medida de que estén dados los dispositivos, la infraestructura para que el sistema pueda operar normalmente. Si nos quedamos con la norma por sí solo no puede cambiar ninguna realidad. Inclusive hablan de que habría sanciones graves para los que no cumplan con plazo. Sí, inclusive habla de 3 situaciones en las que se verifique esta morosidad, podrían dar lugar a la puesta en marcha de los mecanismos destitutorios. Decían algunos alumnos en la facultad un poco con grandes esperanzas, dimensionadas diría yo, decían, bueno, estamos con posibilidades de llegar, porque ¿cómo van a cumplir con la costumbre que tienen de demorar 15, 20 años actualmente las causas con eso? Sí, yo creo que lo importante es, y esto en Santa Fe podemos hablar con conocimiento, en Santa Fe estamos con un nuevo sistema por el que hemos trabajado. En mi caso tuve el honor de ser representante del Colegio de Abogados en todo este proceso que iniciamos en el 2006 y estuve en todas las instancias, pero nos encontramos que esa norma que pensamos y que claramente ha sido superadora del antiguo Código Penal no tiene toda la operatividad que esperábamos porque no se han puesto todos los recursos que la hagan operativa, que hagan que
pueda ser efectivamente superadora en la praxis, ya no en lo normativo, que en eso no cabe ningún tipo de discusión. Hay un tema que se está usando mucho, porque en definitiva un código tiene que ver con una cierta política criminal a seguir, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es parte. Y se discute políticamente el tema de la expulsión de los extranjeros. Que algo que le quiero preguntar antes, si está bien discutirlo en un código de procedimientos, si eso no debería estar en el de fondo, por lo menos. Pero es muy buena tu acotación, y yo pienso que es una pena, y las penas no pueden estar tratadas en los códigos procesales. Los códigos procesales, a lo sumo, pueden tratar medidas de coerción procesal, es decir, la prisión preventiva, todas las medidas restrictivas que tiendan a asegurar la eficacia del proceso, la aplicación del derecho en el ámbito del proceso. Por su naturaleza es una pena y trae reminiscencias a una ley muy nefasta en la historia argentina, que fue la ley de residencia, la ley Cané, la ley 4144, que se sancionó en el año 1902 y que recién fue derogada por el presidente Frondizi en 1958, que sirvió para perseguir a algunos extranjeros que se pensaba por allá por principio del siglo que tenían ideas extrañas, por ser anarquistas, comunistas. Y bueno, trae alguna reminiscencia. Y creería que la naturaleza de ese dispositivo es claramente una pena, y no me parece atinado que esté tratada en un código procesal, y menos dónde está tratada, en el artículo 35 a regular la llamada probation o suspensión de juicio a prueba. Como que me parece que es uno de los aspectos más criticables de esta norma. Y creo que el tema de la extranjería es algo que trasciende a un código procesal, una cuestión que debe debatirse en una política comunitaria. Bueno, sabe que amplio, usted, ¿no? en la enumeración que hacía sobre la competencia federal o los delitos que caían en competencia federal, usted hacía mención al narcotráfico. Usted es abogado, sobre todo defensor, y sabe lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, sobre todo en el sur. Somos vidriera nacional por este tema. ¿Esto va a ayudar para combatir el delito? ¿Es una herramienta o no va a pasar nada? Hay que ser optimista, pensar de que es una herramienta que va a ser superadora en la medida, como decía, que se dote de los dispositivos presupuestarios, humanos, infraestructura para que pueda funcionar. Creo que va a aportar transparencia, va a aportar celeridad, pero también lo que es la actuación de los actores propios de la justicia penal tiene que ser coordinada, y en el tema que marcás de narcotráfico, con la actuación de otras fuerzas. Por ejemplo, la policía tiene un rol principalísimo. También creo que hay cuestiones por ahí, no me quiero meter tan al hondo, pero que como sociedad debemos empezar a tratar la vinculación de estos negocios ilícitos con fuertes sectores o estamentos de poder. Creo que usted está diciendo que habría que en algún momento investigar y en serio la relación del narcotráfico con sectores de la política, que es lo que se dice. Por supuesto que sí. Creo que en la Argentina es hora de que tomemos conciencia del poder que tiene, el poder corrosivo y corruptivo que tienen las actividades ilícitas, no solo el narcotráfico quizás es la más paradigmática, la más visible, pero tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, son actividades que a nivel mundial mueven quizás más dinero que muchas actividades ilícitas. Sabe que yo tengo un hijo, se llama Constantino, ahora el 21 cumple un año. Me gusta mucho seguir lo que pasa en México, porque no sé por qué, pero acá llegan tarde las cosas, pero llegan. Podemos ir a lo que se llama muy vulgarmente narcoestado, donde los narcotraficantes son los que gobiernan porque son los que tienen la plata para poner en campaña para que determinados políticos lleguen al poder. Los que tenemos algunos años más recordamos antes de México Colombia, y Colombia fue un país donde la narcocriminalidad tuvo una injerencia muy fuerte. Hubo legisladores, hubo personajes que tuvieron una gran injerencia en la vida política de Colombia. Hay un libro muy esclarecedor acá que hemos conocido ahora en los últimos años por la serie esta que se emitía sobre la vida de Pablo Escobar Gaviria, pero hay un libro que escribió García Márquez con un estilo periodística, Noticia de un secuestro, en donde claramente
cuenta o revela los vínculos que existían entre estos grupos ilícitos con el Estado colombiano, y lamentablemente esto se ha replicado en México, y creo que en la Argentina, sin ser alarmista, debemos ir teniendo conciencia que estamos avanzando en ese sentido. Por eso creo que como sociedad también debemos debatir, y en esto quienes tienen responsabilidades desde la política creo que tienen que tener un acto de sinceramiento. El financiamiento de la política, cómo se financia la política, creo que es una cuestión central para tratar de discernir cuál es esta relación y cuáles son los límites que se pueden llegar a poner o no. Doctor, muchas gracias. Creo que tenemos profesionales de nivel alto, que vemos que hasta explica mejor que lo que vemos en Buenos Aires, que se tratan un poco más vehementes y a veces no nos dejan nada. Así que le agradezco mucho que haya venido, que nos cuente o nos esclarezca todos estos temas. En un próximo programa que lo vamos a invitar llegando a fin de año, a ver si o principio del que viene, si va a participar en política nuevamente, que sé que es como un gustito que tiene que... Te voy a ser candidato al divorcio si participo en política. Otra vez. Bueno, entonces claro, el candidato al divorcio, está bueno. Gracias, Maxi, por la invitación. No, gracias por el tiempo dispensado. Vamos a un corte y venimos con Ignacio Martínez y con Matías de la Fontana.